¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. Bastante cuestionada la determinación que ha tomado el Ministerio de Educación de la aplicación del CIMSE de todos modos, pero con un objetivo distinto al que se realiza año a año. Vamos a conversar de aquello junto a Daniel Rodríguez, el director de la Agencia Nacional de Educación, sobre esta determinación. Daniel, si nos podrías explicar en contexto por qué finalmente se utiliza este instrumento, el CIMSE, que habitualmente se realiza para diferentes cursos en esta época, en la situación especial que vivimos. Bueno, varias cosas. Primero, no es que lo vayamos a aplicar en esta época. La aplicación del CIMSE se hará como todos los años en el segundo semestre y este año en especial la haremos mucho más tarde, a final del año, estamos pensando al final del año escolar, de manera de aprovechar de mejor manera el tiempo presencial que puedan tener los alumnos una vez vuelvan a clase. Pero lo importante aquí es que el CIMSE es una herramienta con la que el sistema cuenta. Y lo que corresponde hacer en esta época de pandemia es adaptar esa herramienta para que sirva a los propósitos y a las necesidades del sistema en este contexto. Y eso es lo que estamos haciendo con la aplicación CIMSE de este año. ¿Es tan dúctil esta herramienta, Daniel, para poder obtener los resultados que se buscan? He escuchado al ministro de Educación que la idea es ver el impacto, ¿no?, que ha tenido en cada comunidad, en cada escuela, en cada estudiante, el hecho de no ir a clases, producto de la pandemia, pero sabemos que es una medición estandarizada. ¿Puede llegar a ese nivel de detalle, a ese nivel de información que sea útil finalmente para poder elaborar políticas públicas a ese respecto? Absolutamente. Con estandarizado se refiere a que intenta controlar las condiciones en las cuales se aplica. Es decir, si la aplica una persona en un minuto y la aplica otra persona en otro, esas mediciones son comparables. Y eso es lo que se va a buscar. Es decir, poder tener una fotografía de todos los establecimientos del país y su estado, el estado de los aprendizajes y de otras variables de calidad a final del año. Buscar causas y consecuencias es algo que ninguna prueba puede hacer. Esos son estudios. Pero esta prueba sí tiene la ductibilidad y estamos a tiempo todavía de hacer los cambios necesarios para que pueda servir ese propósito. ¿Y por qué no realizar otro mecanismo de evaluación, una encuesta o otras herramientas que pudieran generar información mucho más específica, ir al punto de lo que se busca, que es básicamente cuál ha sido la afectación de todo esto en los niños, en su nivel socioemocional y también, por cierto, en lo que tiene que ver con el aprendizaje? Porque esto es un sistema de evaluación y estamos haciendo una herramienta que hace precisamente lo que tú dices, que es el diagnóstico integral de aprendizaje, que va a aplicarse cuando vuelvan las clases presenciales, que consta justamente, como lo dices tú, de un diagnóstico socioemocional, que es a través de una encuesta o otro tipo de herramienta dependiendo de la edad del estudiante, y pruebas autoaplicadas de lenguaje y matemática, que tienen validez por niño. El profesor va a tener el resultado inmediato, si lo reporta en una página web, en un portal que estamos diseñando, va a tener la información y orientaciones de forma inmediata y a nivel de estudiante. Por lo tanto, esa herramienta que tú mencionas, que efectivamente es muy útil en este minuto, lo estamos elaborando y se va a aplicar en todos los niveles, en todos los colegios de Chile. Pero el CIMSE cumple otro rol, un rol más de una visión nacional, de una visión justamente estandarizada y por lo tanto comparable, y esa herramienta corresponde más aplicarla hacia final de año para tener una fotografía de cómo ha sido todo este proceso. Vamos a ese punto. ¿Qué tan comparable es finalmente este resultado de CIMSE para la elaboración de políticas públicas que hablamos se preparan para una duración bastante extensa en los años? En comparación a los resultados anteriores, viendo el año que estamos viviendo, muy atípico en medio de esta pandemia, que a todos nos pilla desprevenidos sin tener mayor información, ¿qué tan comparable y qué tan útil va a ser finalmente esta información? Útil de todas maneras, comparable entre años, por ejemplo, con el año 2016, no, y no es el objetivo, no buscamos eso, porque las condiciones de aplicación obviamente son muy diferentes, pero sí va a ser comparable entre comunidades educativas. No sabemos qué comunidades educativas han enfrentado mejor o peor esta pandemia. Ha habido creatividad, ha habido esfuerzos de los profesores, pero ha sido muy heterogéneo, no sabemos, no tenemos información. Y desde el estallido social, que no se han podido hacer mediciones a nivel censal, para conocer el estado del sistema completo. Entonces, más que nunca es importante tener esta información. Ahora, tú dices respecto a largo plazo, todos los déficits de aprendizaje que se estén generando ahora van a tener un impacto a largo plazo. Por eso es importante identificarlos ahora y comenzar ahora los remediales y todas las políticas generales que apunten a tratar de compensar este déficit, pero corresponde actuar ahora para el futuro. Esta aplicación de la prueba que se pretende
trasladar a lo más final del año escolar, en el caso de que vuelvan, por cierto, los estudiantes a una educación presencial. Va a también retrasar la entrega de resultados, imagino, cómo se está trabajando en aquello, porque lo importante es contar con esta información para el inicio del próximo año escolar, para poder ir desde ya ir avanzando en los déficits que quedaron de este año. Habitualmente el CIMSE se toma el mes de octubre y los resultados están en mayo. O sea, correcto. hay un tiempo de proceso de datos Sí. que es muy largo. En este caso se va a hacer en diciembre, me imagino que la entrega de resultados también va a ser tardía. Vamos a intentar de que no sea así. Estamos planificando todo para poder entregar los resultados, ojalá en al menos algún nivel durante marzo del próximo año, modificando algunos de los procesos y simplificando sobre todo el formato de la entrega. ¿Por qué el CIMSE? ¿Por qué realizar esta herramienta, utilizar esta herramienta que ha sido tan debatida, la determinación de decir que esta prueba ya había generado una serie de reticencias en el ámbito escolar, en comunidades, a nivel de expertos en la materia, y se utiliza de todas maneras esta vez, pero con otros fines? Por eso hacía la pregunta al inicio si es tan dúctil esta herramienta para poder realizar aquello. ¿Por qué se realiza este CIMSE en particular? Efectivamente, porque creemos y estamos convencidos de que si la adaptamos a las necesidades que hoy día tiene el sistema, es útil y va a ser fundamental para que el sistema educacional enfrente la pandemia. Efectivamente, existen opiniones que están en desacuerdo del CIMSE, algunas veces a todo evento, por razones más bien ideológicas. Otros ven las dificultades particulares de este año, pero la verdad es que esos argumentos no logran sopesar la necesidad urgente que tiene el Ministerio de Educación y la agencia y el sistema de datos, de información real en terreno, más que especulaciones o, digamos, reflexiones más bien abstractas. Sobre esas especulaciones y opiniones, le consulto sobre esta idea que ha puesto sobre la mesa el Colegio de Profesores, señalando que aquí hay más bien un fin económico detrás, que hay un dinero que tiene por presupuesto el Ministerio de Educación, que ya está licitado, por ende hay un compromiso económico para realizar esta prueba y que es finalmente el mayor sustento de la determinación de realizarla a todo evento. La verdad es que en toda operación de este volumen se requiere obviamente recursos y obviamente la agencia invierte recursos en una aplicación que cumpla con todos los estándares y lo hace así todos los años. Respecto al Colegio de Profesores, la verdad es que ellos tienen que reflexionar sobre qué lado quieren estar y cómo van a verse a sí mismos en el futuro, sobre cómo actuaron en la pandemia, si colaborando o buscando un problema en cada cosa que se hace. Daniel, sobre ese punto, vamos a los cambios que significan para las comunidades el CIMSE. Habitualmente un mal resultado en CIMSE tiene consecuencias para los establecimientos. En esta oportunidad se han retirado esas consecuencias. ¿Cuáles son las condiciones para los estudiantes y también para los establecimientos de la rendición de este CIMSE atípico, por llamarlo de alguna manera? El CIMSE nunca ha tenido consecuencias para los estudiantes, eso jamás ha sido así. Tiene consecuencias para los establecimientos y consecuencias que requieren un sistemático rendimiento deficiente, incluso controlando por nivel socioeconómico. Entonces, también esto se tiende a agrandar mucho más de lo que es. Y lo que se hará este año es que esas consecuencias que tienen, en el fondo, como fin una sanción por mal desempeño, no se van a aplicar. Por lo tanto, es mucho más fácil para las comunidades enfocarse en lo propiamente pedagógico y educativo de la prueba, más que en su función de rendición de cuentas. Perfecto. Daniel Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con información sin duda relevante que ha generado también el debate, ¿no?, sobre la necesidad o no de contar con esta prueba, si los datos que se van a obtener van a ser realmente útiles para poder elaborar política educativa, sabiendo que hay una afectación clara respecto al aprendizaje que están teniendo hoy los niños a través de clases online, muchos de ellos, otros que no tienen la posibilidad de conexión a internet y que van a ver un desmedro sin duda en sus aprendizajes durante este año producto de la pandemia. Bien, pues muchísimas gracias, Dani. Seguramente se va a seguir discutiendo en torno a este tema. Vamos a ver qué más dicen los expertos y también las autoridades. Nos vemos. Que tengas un buen día.